y en realidad vamos a ver figuras retóricas que un montón las reconocen, pero que además tienen que ver con los códigos de análisis de la imagen. Porque así como analizamos, o sea, primero percibimos, ¿sí? El primer código de la imagen es percibir, es la Gestalt, es eso, ver. Después es semántico, es significar lo que vemos, ¿sí? Hay como pasos teóricos. Hay expresivo, lo que veíamos antes. Puedo decir lo mismo con un montón de imágenes diferentes. Sí, puedo expresarlo de distintas maneras. Son distintos códigos de análisis de la imagen. Y después está el que tiene que ver con imagen y texto, cómo se relaciona la imagen y el texto. Tengo a mi gato encima acá que me empieza a pinchar. Vení, decí hola y decí hola y adiós. Decí hola y adiós. Ah, Em, bueno, así que vamos a hablar puntualmente de esto. No, Sally, se quiere comer mi desayuno, ¿les parece? No, te vas de mi mesa, gato. Bueno, todo tiene sus bemoles. Entonces, vamos a hablar de lo que es entonces la retórica, que es de todos los códigos que veíamos de análisis de la imagen, es uno donde se reúne la imagen y el texto. Primero, porque cuando solo hablamos de texto, en nuestra cabeza se generan imágenes. Como hablábamos del signo lingüístico. O sea, decimos mesa y vemos la mesa mentalmente. Bueno, esto es lo mismo. Y entonces vamos a trabajar con esto que tiene que ver con la retórica. La retórica es una disciplina que estudia y sistematiza técnicas de uso del lenguaje con fines persuasivos o estéticos. Y hablamos de uso del lenguaje, cualquier tipo de lenguaje. El lenguaje visual también es un lenguaje. Y esto pone en juego los niveles del lenguaje denotado y connotado que veíamos en la clase anterior y que vimos recién con lo de los pósters. ¿Sí? Entonces, este formato de técnicas del lenguaje, vamos a verlo con ejemplos literarios, ejemplos publicitarios, ejemplos y también ejemplos visuales. Y darle que no sé dónde. Ahí. ¿Se acuerdan cuando al principio de la carrera, las funciones del lenguaje de Buehler y Jacobson? Había, Buehler había hablado de cuatro funciones principales del lenguaje, que decía que había una función referencial, la que se apoya en el referente, o sea, mesa se refiere a ese mueble de cuatro patas, etc. La expresiva, ¿sí? O sea, ¿cómo digo mesa? ¿Sí? O cómo digo lo que digo, de cuál es la expresión del emisor, se apoya en el emisor. La apelativa, el famoso llame ya, ¿sí? ¿Qué le pido al receptor que haga? ¿Sí? Esa es la otra función del lenguaje. Y después, Roman Jacobson agrega dos más, si bien eran las mismas y él las llamaba de otra manera, agrega dos más a esas cuatro, que son la fática, o sea, la que chequea el canal. Hola, hola, ¿estás ahí? Eso es fática. Se apoya en el canal por donde pasa el mensaje. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Eso es lenguaje en su función fática. Y la metalingüística es la que habla del lenguaje mismo. El lenguaje hablando del lenguaje, como sería un diccionario, ¿sí? Anisotropía, dos puntos, imagen, ¿sí? Etcétera. Entonces, vamos a apoyarnos, la retórica se apoya de todo eso en la función que Buehler llamaba poética y Jacobson llamaba estética, ¿sí? O sea, en la cosa decorativa, de la que se apoya en el mensaje mismo, es la relación del mensaje consigo mismo por manipulación de la forma o de alguna cosa. Y eso es la retórica.
Entonces, a partir de ahí se generan y se estudiaron y se clasificaron, creo que debe haber como promedio 400 figuras retóricas. Pero en realidad no vamos a hablar de las 400, les voy a contar las más importantes, porque lo que me interesa es que puedan detectar cómo se forman esas figuras retóricas. Pues son técnicas nada más que de transgresión a las leyes que tienen que ver con el lenguaje. Cuando transgredimos alguna ley del lenguaje o alguna norma semántica, lógica, leyes de gravedad, leyes de la física, estamos en algo retórico. O sea, transgredir es retórico. Lo que sea, transgredir es retórico. Entonces existen operaciones, como si fueran las operaciones matemáticas, existen operaciones que son las que conforman a las figuras retóricas. Y las principales operaciones que generan a las figuras retóricas son las de adjunción, o sea, sumar cosas, la de supresión, la de quitar cosas, la de sustituciones, sacar una cosa y poner otra, y la de intercambio. Hay dos cosas y las cambio de lugar. ¿Sí? Esas cuatro operaciones, como si fueran suma, resta, multiplicación y división, esas cuatro operaciones son las que van a generar a todas las figuras retóricas. Vamos a tener ejemplos de algunas, no de todas. Entonces, vamos a ir ahora nada más que a las de adjunción, las de sumar. ¿Sí? Van a ver que tiene como yo con mi tara, mis códigos de color. Van a ver las figuras de adjunción que son mi gato se está volviendo loco. Cometí el error de dejar medio desayuno al lado mío, estamos al horno. Entonces tenemos las figuras de adjunción que son por distintas cosas. Las primeras son las de repetición. O sea, si bien suma, adjunta una cosa a otra, ¿cómo se suman? Bueno, unas se suman por repetición. Quiere decir que reutiliza elementos lingüísticos, fonemas, sílabas, morfemas, frases, oraciones o elementos visuales que ya estaban manifestados de alguna manera en el discurso. Esto parece re teórico, pero cuando vean todos los ejemplos va a ser mucho más fácil. Entonces, uno es suma por repetición. ¿Eh? La otra es suma por similitud, o sea, se añaden elementos lingüísticos o visuales que se parecen a otros que ya estaban presentados en el discurso. Y ahí están la paranomasia, sinonimia, gradación, acumulación. Ahora las vamos a ver todas esas. Y otras que son por oposición lógica. O sea, sumo algo, agrego un elemento lingüístico o visual que se contrapone con las relaciones lógicas de esa idea del discurso. ¿Sí? Así que ahora vamos a ver de qué se trata esto. Las de repetición eran rojitas, las de similitud eran azules y las de oposición lógica son verdes. Empezamos con las rojitas, adjunción por repetición. La aliteración. Y acá olvídense de cómo se llaman, piensen en cómo funcionan las operaciones que las forman. ¿Sí? Se llama aliteración, que si se acuerdan está todo bien, y si no, este es el machete. La aliteración es una repetición de sonidos consonantes. Imagínense el paralelo en imágenes. Sonidos consonantes, fonemas, al principio de palabras o de sílabas acentuadas. En imágenes se relaciona o repite elementos de identidad similar. Fíjense en la imagen, que es lo que más rápido lo van a captar. ¿Sí? Estoy relacionando o repitiendo en la imagen elementos de identidad similar. ¿Sí? Las rayas para un lado, para el otro o cruzadas. Ese es el elemento visual que forma la aliteración. Pero si hablamos de palabritas, cómo suena o cómo se escribe, hay ejemplos en la publicidad. Había un lema cuando el Ford Fiesta que decía felices fiestas con Ford Fiesta. ¿Sí? Felices fiestas, Ford Fiesta, además de escupir a todo el mundo, es la consonante que se está repitiendo.
¿Para qué? Para generar algo que haga que el que escucha lo recuerde porque hay fu, 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 ¿sí? O en una publicidad de Quilmes de hace varios años atrás, decía, Arrúa Barrena con el barrenador, está en la barra pidiendo una birra. O sea, el brrr era el juego retórico de aliteración que usó Quilmes para que vos te acuerdes o te llame la atención o te cause gracia la publicidad de Quilmes. ¿Se entendió aliteración? Adjunción por repetición, ese es un ejemplo. Otro ejemplo visual de aliteración por repetición es esto. Está todos los lacitos, ¿sí? Repitiéndose, y eso es una aliteración visual. Acá lo mismo, en el Encuentro Latinoamericano de Diseño de 2007, todas las manitos de distintos colores latinoamericanas se juntaban para hablar de diseño. Entonces, esta es una aliteración visual. Vamos a otro, que también es adjunción por repetición, y se llama anáfora. La anáfora consiste en una repetición intermitente de un elemento al principio de una frase, o de una idea, o un elemento sonoro o visual. Por ejemplo, cuando buscamos en Google, nosotros ponemos en Google el sol en tu, y Google te dice el sol en tus manos, el sol en tu mirada, el sol en tu casa, el sol en tu balcón, te tira un montón de cosas. ¿Qué te tira? Una anáfora. Está repitiendo al principio de una frase o de una idea un elemento sonoro o visual, y en este caso sonoro y visual. ¿Sí? Un ejemplo visual de esto, ¿sí? Borro todo la primera parte de las palabras para dejar try, que decía trust your ability, confía en tu habilidad, y borra todo y solamente deja intenta, try, que son las últimas letras de esas palabras. Es una anáfora visual. Se borró todos los principios de la frase. ¿Sí? Ejemplo literario, uno de Miguel Hernández, que es una elegía red power, oscura, triste y divina. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Temprano, 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 no perdono, no perdono, no perdono. Reforzó tanto eso en la poesía que esa anáfora hace que sea mucho más intenso el contenido de lo que está diciendo Miguel Hernández. ¿Se entiende? ¿Vamos bien, Santiago, que estás ahí? Otra adjunción por repetición distinta a esta, esta se llama anadiplosis, que es como un medicamento. Pueden poner, o sea, anadiplosis, se reitera la misma palabra o grupo de palabras o elemento visual al final de una parte y al comienzo de la siguiente. Estamos hablando de una oración, de un párrafo, de una... Y el dibujito lo dice clarito. El pedacito rojo del fósforo está al final de un fósforo y al principio del otro. Si lo viéramos como una secuencia visual. Fósforo, ¿cómo se llama? Punta roja del fósforo, literal, el fósforo literalmente, y el otro palito del fósforo. Esa es una anadiplosis. Se juntan en el medio. Si fuera una fórmula matemática sería A, B, B, A o A, B, B, C. ¿Sí? Pero en el medio los dos B se juntan. Ejemplo literario, musical y en publicidad. Les voy a tirar uno de cada uno. A veces pienso en ti incluso vestida, vestida de mujer para la noche que cambió tanto en mi vida, deja que te desabroche, parece un piropo antiguo, que debe serlo, pero fíjense como cada uno termina con uno y con la misma palabra empieza la siguiente secuencia. Sí, en eso en un poema, una cosa literaria. Una letra de los babasónicos, Tura Satana. Tura Satana anda buscando su sombrero allá, allá en Las Vegas. El hecho de repetir para reforzar la idea de allá, allá en Las Vegas. ¿Sí? O una de publicidad.
todo blanco, blanco ala. Termina una parte, coma, sigue la otra parte y con lo que termina una empieza la siguiente. ¿Quedó clara la anadiplosis? Era el tercer ejemplo de adjunción por repetición. Miren otro ejemplo de anadiplosis visual. El mismo, con el mismo elemento que termina uno, empieza el otro. En la publicidad de Colgate. Muy interesante, por cierto. Epanadiplosis, que es otro medicamento. Este es el de la noche, ponele. Anadiplosis lo toman a la mañana, epanadiplosis se lo toman a la noche. La epanadiplosis consiste en repetir la misma palabra o elemento visual al principio y al final de una frase o de dos frases consecutivas. O sea, es como el otro, pero al revés. Uno se junta, en la anadiplosis se juntaban en el medio. En la epanadiplosis se juntan al final, como los corchetes, como los paréntesis. Eso es una epanadiplosis visual. Y como el dibujito ese, empieza con una manito, termina con una manito. ¿Sí? Ejemplos literarios, verde que te quiero verde. Empieza y termina con verde. O el rey ha muerto, que viva el rey. Empieza y termina con la misma grupo de palabras. ¿Queda claro? ¿Entienden que todo esto está buenísimo que lo usen cuando escriben? Que digan, esto lo podría reforzar de tal o cual manera. No importa que se llame panadiplosis. Importa que recuerden que esto es una figura retórica que les puede servir para reforzar o para llamar la atención o para algo valioso en el relato de su crónica. Más ejemplos de panadiplosis visual. ¿Sí? Uno dice conversaciones geek y empieza en una carpetita, vuelan los papelitos y van a otra carpetita. ¿Sí? Y esta empieza con una mano transformada en un grito y termina con una mano, que está medio cortada, pero es una mano, que tiene un oído. ¿Sí? Otra panadiplosis visual. Otra adjunción por repetición. Paralelismo. Una que usamos todo el tiempo. Ni sabíamos que era una figura retórica, pues lo es. Se trata de la repetición por semejanza de forma o de contenido, o sea, denotada o connotada la forma, entre distintas secuencias de un texto o una imagen. Fíjense, ahí hay un broche puesto de una manera anclado. Fíjense que el anclaje es lo que nos determina qué es, dónde está el paralelismo, porque abajo dice París, en la maderita donde está apoyado. Entonces, este es el paralelismo, porque hay una semejanza de forma, no de contenido, de forma con la Torre Eiffel. Entonces, este es el paralelismo visual. Pero en este caso hay ejemplos de publicidad, que en este caso también es una anáfora, que dice, pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. ¿Se acuerdan la que repetía primero, primero, primero? Pero esto es lo mismo. Acá el chiste, la anáfora está en rojo, pero el paralelismo es lo que está en negro. Pasa en las películas, pasa en la vida, pasa en TNT. ¿Sí? Ese es el paralelismo. ¿Vamos bien? Los demás pueden aparecer ahí, ¿eh? Que le tiran todo el fardo al pobre Santiago. Otro paralelismo visual, paralelismo de forma, ¿sí? La idea de América Latina con forma de corazón. Ahí hay un paralelismo, acá hay varios paralelismos. Acá hay otro paralelismo que es acústico, dice latido latino, ¿sí? Y hay un juego visual, aparte de diseño, pero hay un paralelismo acústico, suena parecido latido y latino. ¿Sí? Entonces hay veces que se detectan varias figuras retóricas en una misma composición visual, pero siempre veremos que alguna predomina sobre las demás. ¿Sí? Siempre, en este caso visual, es cuestión de entrenar al ojo, porque pueden aparecer muchas figuras retóricas visuales. ¿Sí? Pero en este caso, muy interesante, porque acá hay un paralelismo visual muy interesante en un póster que se hizo hace mucho tiempo. Para uno de esos encuentros que les dije antes cuando trabajaba en la Universidad de Palermo.
Más paralelismos de tipografía como imagen. Acá el Facebook como si fuera una daga, ¿sí? Casa bla, bla, blanca. Fíjense lo que quiere decir, ¿sí? Hay un paralelismo acústico y de contenido. No hay nada visual. Obviamente, la tipografía es visual, ¿eh? Miren este paralelismo del pan integral con forma de jugado como una balanza, ¿sí? Otro paralelismo visual. O este, los granos de café formando a la lechuza y los ojos así de la lechuza, que son dos tazas de café vistas de arriba. O las zapatillas de correr con los pulmones, formando como pulmones, ¿sí? Acá hay paralelismo de forma y acá hay paralelismo acústico de contenido. ¿Sí? ¿Quedó claro? Más. Ya se nos terminaron las que eran por repetición. Ahora empezamos a adjuntar, a sumar, pero por similitud. A ver qué se asimila a qué. Paranomasia, que es uno de los que más usamos sin saber que se llama paranomasia, o calambur, ya van a ver, es el juego de palabras. Lo que hacemos cuando estamos tomando una cerveza con los amigos. El juego de palabras común y corriente. ¿Sí? Introduce en el discurso general, esta es la parte teórica, introduce en el discurso general, de lo que estamos hablando, un elemento de forma similar, pero ligeramente, levemente modificado. ¿Sí? Se llama también calambur o juego de palabras cuando además modifica el contenido. Por ejemplo, el logotipo de Goodyear, de la neumáticos, cambiaron, acá pusieron como es, un jarrito de cerveza y le pusieron good beer. Entonces quedó como buena cerveza, no buen año, que es el nombre de la marca. O sea, hicieron una leve modificación y además cambió el contenido. Esto es un calambur, un tipo de paranomasia. O los labios, donde se los transforma en frutillas, ¿sí? Porque tienen una ligera modificación, no es una frutilla, la transformaron en un labio. Es una paranomasia visual. Ejemplos literarios o de publicidad. Con las damas peco poco, porque quien gusta gasta. Pequeña modificación y digo otra cosa. Y cambio el discurso general. ¿Sí? Con una pequeña modificación, una palabra, una letra. Peco poco, gusto gasto. ¿Sí? No creas en el dolor, cree en el color. ¿Eh? O el demonio azul o el demonio azul. ¿Sí? Ahí es de contenido y en ese caso hasta lo dice de la misma manera. Suena igual, se escribe distinto, pero suena igual. ¿El demonio azul o el demonio azul? Jabón Olimpia o no es jabón. Olimpia era la marca, entonces el jabón Olimpia no es jabón. Entonces, eso es paranomasia. Calambur, juego de palabras. Otra paranomasia visual. Milk Jagger en vez de Mick Jagger. Como nombre de cartón de leche. O Curita. Es muy tierno. Curita. Otra adjunción por similitud, que no es un juego de palabras, sino es paranomasia. Y se llama sinonimia. Obvio que los sinónimos son lo mismo. Estamos diciendo lo mismo que antes, pero sin ningún cambio. Se introduce un elemento de distinta forma, o sea, por esa otra palabra, pero de contenido similar, o sea, es que significa lo mismo, por su apariencia, su escritura, su pronunciación o su significado. ¿Sí? Cápsula, 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 cápsula. O paper, la PP. ¿Sí? En ejemplos literarios, marido y esposos, o sea, cualquier sinónimo. Nunca jamás podrán ver lo que miren, ver, mirar. Nunca jamás. ¿Sí? Vacíos sin nadie. Sinónimos. Fácil, fácil ese. Adjunción por similitud. Otra, la gradación, porque es la repetición encadenada y formal
de elementos que son similares, con lo único que varía es la intensidad, que es o creciente o decreciente. En lo visual se ve clarito. ¿Sí? Todos son tipitos que señalan a otro. ¿Para arriba o para abajo? Todo es lo mismo. ¿Más grandes o más chicos? Gradación. Una gradación. ¿Qué pasa cuando lo escribimos? Se volvió tierra, polvo, humo, sombra y nada. ¿Ven cómo va bajando? O una de publicidad, relojes Longines, que supe que era un reloj carísimo y muy extra chato. eh, Días, horas, minutos y segundos, una gradación, extra planos. Esa es la gradación del contenido de las palabras. Otra gradación de visual. Cómo va de joven a viejo, gradualmente, literal, gradualmente, una imagen. Otra adjunción por similitud. Acumulación. Es una sucesión caótica o una enumeración de elementos similares que pueden remitir a uno o más significados. O sea, acumulación es caos. Entran a tirar palabras como se les da la gana, sin orden, sin gradación. Si, si están ordenaditas, es una gradación, pero si es un caos, si es caótica, es una acumulación. Aceite de oliva, uno de publicidad. Aceite de oliva, calidad, economía, salud y sabor. Cualquier verdura. O sea, en realidad no, son todas cualidades del aceite de oliva, pero no tienen un orden lógico, no tienen una escala, no tienen una gradación. ¿Sí? Y todas esas cosas visuales. Caos visual. Miren una acumulación, que también puede ser una enumeración. ¿Sí? Acumulación o enumeración. Una publicidad de Ribeiro de las mini cuotas. Entonces dice lo que querés, pero en mini cuotas. Llegó Ribeiro a Caballito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que desarmaron toda una licuadora, pusieron las piezas como enumeradas y que en realidad son las mini cuotas de Ribeiro. Tradujeron a lo visual algo que podían haber contado en todo un texto. Creativamente quedó así. Acumulación visual. Y ahora nos vamos a la adjunción por oposición. Antes era por repetición, por similitud, ahora por oposición. Y ahí tenemos a la figura retórica que se llama antítesis, que es muy fácil de darse cuenta, porque es la contraposición de elementos, sintagmas, frases, imágenes, donde cada uno expresa ideas de significado opuesto. Así es fácil. Opuesto. Adjunción por oposición, lo opuesto. La joven y la vieja. La mano que va con el pulgar para arriba y en la sombra del pulgar para abajo. Antítesis. ¿Sí? Ejemplos de literarios o de publicidad: es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Corto, largo, o antítesis. O de publicidad: vestimos los pies usando la cabeza, que aparte me parece una frase brillante, ¿sí? Para una zapatería. O más velocidad con menos consumo, ¿sí? Para un auto. Antítesis. ¿Clarito? Otra por oposición. Paradoja. Es una declaración aparentemente verdadera, que conlleva una autocontradicción lógica. No es lo mismo que la antítesis, que era lo opuesto, ¿eh? También es por oposición, pero es una autocontradicción lógica. Aproxima dos ideas que son opuestas y que en apariencia son irreconciliables, que no deberían estar juntas, pero están. El famoso vísteme despacio, que estoy apurado. ¿Sí? Parece que es paradójico. ¿Cómo me vas a decir una cosa si entendés lo mismo que visualmente? ¿Cómo va a haber dados redondos? ¿Cómo sé qué número cae? ¿Sí? O sea, eso es una paradoja visual, una paradoja. Miren otras paradojas visuales. Una plancha que no plancha, que tiene pinches, eso es una obra de arte real. ¿Sí? O la Coca-Cola Lights, por eso se usa tanto las figuras retóricas en publicidad, porque siempre funcionan bien.
Mira la Coca-Cola Light. En vez de ir para abajo y estar Light, que pues, se va para arriba. Otra adjunción por oposición. El oxímoron, señores, que se lo deben haber escuchado también. Es una figura lógica que utiliza conceptos opuestos por separado, pero que juntos generan como un significado nuevo, algo nuevo. Ejemplos literarios o textuales. Doloroso placer. Parecen opuestos, pero significan una nueva cosa juntos. Lavado en seco. Parece que no fuera posible, pero lo es y existe. Ángel del demonio. Realidad virtual. Es realidad virtual. ¿Sí? Esos son oxímoron. Llena de vacíos. Llena de vacíos. ¿Cómo? ¿Sí? Susurrar a gritos. Es un oxímoron que aparte es muy lindo para escribirlo, para usarlo. Besito grande, eso te lo dice la mitad de tus amigos cuando te mandan, te saludo. No, besito grande es un oxímoron, amigo. Si es besito, no es grande. Ok. Un segundo eterno, también. Y así, alto y bajo, claro, oscuro, tragicomedia, agridulce. Hay un montón de palabras que en sí mismas son un oxímoron. ¿Sí? Todo esto, adjunción por oposición. Ahora vienen las de supresión, las de omisión, las que afano algo, quito algo, suprimo algo. Es la ausencia de algún elemento necesario en teoría para la construcción completa del discurso. Y vamos a ver dos nomás, porque son muy claritas. La elipsis, maravilloso, es lo que más se usa. Suprime determinados elementos del discurso, pero para destacar esa ausencia evidente y convertirla en protagonista de la idea. O sea, lo importante de la elipsis es lo que no está. Lo valioso es lo que no está. Fíjense en la Coca-Cola Light, en la silueta, en la ausencia. Lo que importa es lo que no está. Ejemplo, lo bueno, sí breve, dos veces bueno. No está el es, pero es clarísimo que está ahí. ¿Sí? Las palabras que no digo, esas son elipsis. Visualmente es mucho más fácil. Miren la publicidad de la ropa interior. Ni siquiera está la ropa interior, está el moñito. Y con el moñito ya está. Sabés que la publicidad es de ropa interior. Ni siquiera tenía que estar la foto. O en el de Whiskas. Están las huellitas, está el plato de la comida y huellas enormes de gato. No dice nada, lo que no está es lo importante. Materia prima, no hace falta que esté ahí.